Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de, iba a decir Hechos, de Apocalipsis. Hoy estamos llegando al capítulo número 11 y antes de comenzar vamos a recordar lo que hemos recordado a lo largo de todos estos meses. El libro de Apocalipsis se divide en secciones, ¿sale? Las cosas que vio Juan, que eran las que son, las cosas que fueron, las que ve y las que han de ser. Vimos que el capítulo número 1 y número 2 eran las cosas que él estaba viendo, las que habían sido. Después, las cosas que son, vimos que era la historia de la iglesia, el capítulo 2 y 3, muy bien. Y después nosotros vemos un evento, la iglesia en el cielo, capítulo 4 y capítulo 5, y a partir del capítulo 6 en adelante, vemos el comienzo de la tribulación, ¿sale? Entonces, hoy estamos en el capítulo 11, el correspondiente a este tiempo de la tribulación. Vimos que el capítulo 10 la semana pasada era un capítulo parentético, era lo que estaba sucediendo en el cielo. Y vamos a comenzar a leer capítulo 11 en el versículo 1. Pero antes vamos a orar. Padre, queremos suplicarte que el día de hoy, a lo largo de este tiempo, vamos a estar atentos a lo que tienes para nosotros, Señor. Que sea tu Espíritu hablando a nuestros corazones, convenciéndonos y guiándonos, Padre. Bendito eres. Amén. Sale, hermanos, capítulo 11. Dice, entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos 2 tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y si puedes subrayar esto, en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, aquí viene el tercer ay pronto. Entonces, vemos que al inicio de este capítulo le dan a Juan una vara para medir, y lo que él va a medir es, ¿qué va a medir? Ok, el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Debemos de entender, como habíamos platicado en otras ocasiones, que para este momento, obviamente, para medir el templo tiene que haber un templo, ¿no? Y describíamos desde el principio que uno de los asuntos interesantes a notar es que durante la tribulación está ya edificado el templo de Dios. Hemos hablado, el templo, ¿no? Que algunos dicen que es el tercero o es el cuarto
templo dependiendo de la perspectiva. Vimos que el primero era el templo de Salomón, que fue derribado. Después vemos el segundo templo, que fue edificado por Zorobabel, Josué, Esdras. Y lo que algunos consideran el tercer templo fue esta ampliación de Herodes, que algunos dicen, eso no es el tercer templo, sino ampliación, como queramos. Y este cuarto templo, ¿no? Hablábamos de los planes que ya existen para su reconstrucción desde hace muchísimo tiempo, pero en ese momento ya está. Y después nosotros leemos que le dice que el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Vamos a tomar este versículo 2 y lo vamos a dejar para a lo mejor el próximo miércoles para poder verlo a profundidad. Y hoy vamos a continuar. Dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y ha habido varias propuestas para poder determinar quiénes son. Muchos dicen y aseguran que de los 2 no saben quién, pero por lo menos unos dicen que debe de ser por fuerza Elías, por la profecía, con lo cual yo estoy de acuerdo. Con el segundo testigo, muchos han dicho que es o Zorobabel, o Moisés, o hay muchos que han dicho. Hoy los voy a desilusionar, no vamos a entrar en esos debates. Dice, estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarles, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, ¿puede alguien seguir leyendo hasta el 7? Muchas gracias, hermano. Ahora, quiero que noten que por lo menos en esta porción del versículo 1 al versículo 14, el enfoque de este capítulo no tiene que ver con que nosotros adivinemos quiénes son estos 2 testigos, sino con el propósito que ellos tienen durante ese tiempo. Necesitamos forzosamente ver que en medio de este tiempo de tribulación, de adversidad, Dios envía, en este capítulo vemos, por lo menos, ya hablamos de otros 144,000, pero en este tiempo específico, a 2 personas, y dice que durante el tiempo de su profecía, es decir, con el tiempo que ellos están enseñando, hablando, testificando, compartiendo, sucede todo esto. Pero ellos fueron guardados o seleccionados para un tiempo específico con una tarea específica. Esta semana como que se me hizo bien chistoso que, iba a hablar de esto y Dios como que me ayudó a entender algo. Fui al Oxxo y estando en el Oxxo estoy comprando y la hermana, que en ese momento yo no sabía que era hermana de la cajera, me dice, pastor, ¿cómo están? Yo la veo y digo, la verdad, y ya después le pedí una disculpa, no la reconocí, soy muy malo para reconocer. Y ahí me estuvo platicando y preguntándome de las predicaciones y dije, no me acuerdo quién es la hermana. Pero bueno, y después pensé, imagínate que el pastor llega al Oxxo pidiendo unos cigarros y un Six y la cajera resulta que es una hermana de la iglesia, ¿no? Pasó ese día y el miércoles, terminando lo de la escuelita, mi esposa y mis hijos y yo nos quedamos a hacer tal... No fue ese miércoles, no me acuerdo cuándo, pero... No, sí, fue el miércoles, regresamos y nos pusimos a hacer unas cosas aquí y pedimos una pizza. Salgo a pagar la pizza y me dice el repartidor, que era hermano, que yo no sabía que era hermano, me dice, oye, me hubieras dicho que era aquí en la iglesia y hubiera llegado bien rápido. Y le digo, sí, ¿verdad? Es que sí conocen la iglesia. Y me dice, sí, pues esta es la chida. Y le digo, ajá. Y yo a todos los invito a que vengan acá. Y le digo, órale, qué buena onda. Pero dije, no la quiero regar, no le voy a decir. Y me dice, pues yo venía aquí, pastor. Y le digo, sí es cierto, ¿verdad? Pero hasta ese punto, por el casco, pues no lo había identificado. Y después se puso a platicar y dije, ya sé quién es. Y entonces, dije, en el Oxxo, en las pizzas, y terminando ese, sí fue el miércoles, fui con el hermano Donato, íbamos en las motos, y acá en la bajadita de Uranga, estábamos esperando, y baja un repartidor con su moto, pero con chicharrines, y nos dice, soldados de Jesús, y ya volteamos, y trae una estampita, y nos dice, ¿se acuerdan que oraron por mi papá? Salió bien de la operación. Y, como que ese día dije, como que asuntos tan cotidianos, y ya después nos dice, ¿no quiero una frutita, unos chicharrines? Pero en todas partes hay personas que nos ven.
y personas que nosotros no pensamos. O sea, que pensamos que ellos están en su rollo, pero nos identifican. Y quiero que notemos lo siguiente, o sea, bueno, y todavía ayer fui a inscribir a mi hija para un curso de natación, y cuando estoy ahí parado me dicen, Pastor Iván, y volteo, y otra hermana del Oriente, o sea, como que en esta semana Dios me estuvo recordando, hay ojos que te ven, y hay personas que están como viendo qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estás haciendo. Eso no nomás es para contarles y distraerlos. Quiero que podamos ver esto. Estos dos personas fueron levantadas para un tiempo específico. Y tú y yo vamos a decir que este es el tiempo de nuestra profecía. Y no de como una onda rara así de Harry Potter que te van a dar, no. Ese es el tiempo en el que Dios te puso en este lugar, en esta comunidad, en esta familia, para dar testimonio de Él. Para hablar de la profecía más segura. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es el Evangelio? Tú has sido destinado en este momento para hablar de Dios. No sé si recuerdas todo el rollo de Esther y Mardoqueo y este hombre Amán. Ella tenía miedo de ir al rey y poder salvar a los judíos. Y Mardoqueo le dice, oye, ¿no te has puesto a pensar que todo esto de que tú seas reina, que haya sido puesta en este tiempo específico, es por este momento, para salvar a la nación de Israel? Y muchos de nosotros puede ser que estemos transitando nuestra vida cristiana sin entender que hay un propósito más grande que ir al trabajo, que ir a la escuela, que ir a comprar arroz, que ir al Oxxo. Hay un propósito más grande que el de que vivas tu vida cotidiana. Ahora, me gustaría que consideraras a los siguientes profetas, que no entendieron, vamos a decir, cuál era el tiempo de su profecía. Jonás. ¿Cuál fue el asunto con Jonás? Le fue dado una palabra para dar a los de Nínive, pero sus emociones, su enojo, lo llevaron a correr en la dirección contraria y a no dar inicialmente el mensaje que tenía que dar. Vemos otro profeta, Balaam, que no fueron las emociones, sino fue el dinero, lo que lo llevó a hacer cosas contrarias a las que había sido llamado. Y podemos ver hombres, mujeres en la Biblia, que se equivocaron porque antepusieron sus deseos a lo que era su momento de profecía. Vamos a leer Lucas capítulo 21, versículo 15. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿Y alguien más puede leer Jeremías 1:9? También el 10, por favor, hermano. Gracias. Vamos a regresar a Apocalipsis. Vamos a leer. Estos testigos, versículo 4, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas, para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Vamos a estar considerando, aparte de esta porción, si quieren ir buscándolo, Efesios capítulo 1, y vamos a estar en Primera de Reyes capítulo 18 y Segunda de Reyes capítulo 2. Y vamos a tocar algunos asuntos que hablé con los jóvenes hace 2 semanas. Y espero que hoy podamos ver el ejemplo de estos testigos y de otros testigos y que Dios pueda animar nuestros corazones con lo siguiente. Lo que estamos viendo aquí son momentos que dice la Biblia mucho más difíciles, mucho más feos, mucho más complicados que cualquier otro sabido y que habrá. Momentos en los que las palabras son peligrosas, en las que el discurso es controlado y en la que las consecuencias por hablar conducen a la muerte. Pero no importando eso, ellos hablan lo que tienen que hablar. Quiero que vamos a Primera de Reyes. En Primera de Reyes 19, vean, si lo quieres ir viendo, no lo vamos a ir leyendo todo. Desde el capítulo 18, recordarás esta porción. En el versículo 20, sucede todo esto de los profetas de Baal,
que había 400 profetas de Baal y Elías era el único ya, o él decía que era el único profeta de Dios. Y entonces ponen este lugar de sacrificio con los esos y ellos empiezan a como ahí a, no sé, a hacer todas sus ondas de ritos y todo eso. Porque él como, voy a usar esa palabra que no es la adecuada, el reto era a ver quién es el Dios más poderoso, el real. Y entonces ellos tienen que invocar a su Dios y si desciende fuego y enciende el sacrificio, ellos ganaban. El chiste es que están ahí durante varias horas y nada sucede. Pero después sigue el turno de Elías, pone el sacrificio, le echan agua, mucha agua para que no quepa duda. Ora a Dios, desciende fuego y entonces prende el sacrificio y le dice a las personas, decidan, Baal o Jehová. Entonces todos se vuelven a Dios, matan a los 400 profetas, o sea, una escena que lo podemos leer fácil, pero debe haber sido así como algo como crudo, 400 ahí profetas ahí desangrándose, muriéndose de Baal o sacerdotes de Baal. Y entonces Elías, con toda como este momento grande y de, pues, vio descender el fuego, después ora para que, en el capítulo 18, ora para que vuelva a caer lluvia, porque anteriormente había orado para que no hubiera lluvia. O sea, ve la respuesta y el poder de Dios. Las personas se vuelven a Dios, pero el capítulo 19 vemos algo medio raro, que este profeta que había visto todas estas maravillas, todo el poder de Dios, ahora huye como todo deprimido porque la está persiguiendo Jezabel, la reina, ¿no? Y ahí escondido, en medio de todo esto, conoces el capítulo, primero ve que pasa un terremoto, después pasa un como tornado, y dice en el capítulo 19, en el versículo 12, tras el terremoto, un fuego, vio que Dios no estaba ahí, pero después del fuego siguió un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y van a decir, ¿por qué estamos leyendo esto? Le contaba a unos hermanos en la semana la historia de la iglesia de Meriba. Me gusta mucho esta historia porque había una isla, estamos hablando acerca de los años 1700, había una isla llena de esclavos. Y en esta isla había cerca de 2000 esclavos. Y la iglesia, que fue una de las primeras iglesias misioneras, estaban muchas personas como completamente conflictuadas de cómo vamos a alcanzar a estas personas. Porque el dueño de los esclavos era una persona mala y no dejaba que ningún cristiano, ningún misionero llegara a la isla. Y después de estar pensando mucho y considerando cómo hacerle, mandar botellas, habían pensado como muchos planes para poder compartir a las personas, pero ninguno era efectivo. Hasta que uno vino con la solución para poder ir y compartir a la isla. Y la respuesta era convertirse en esclavos. Entonces, 2 de ellos decidieron dejar a sus familias y venderse como esclavos para ir a esa isla. Y con el precio que les pagaron por su esclavitud, pagaron ellos el boleto del barco entre tierra firme y la isla. Y entonces se reunió, cuenta la historia, fue una historia real. Toda la iglesia se reunió en el puerto, se subieron estos hombres al bote y lo último que escucharon de ellos fue que el cordero que fue inmolado reciba la gloria por nuestro sacrificio. Y nunca más se volvió a saber de ellos. Nunca más. Ahora, vemos ejemplos como la iglesia en este lugar. Vemos ejemplos de muchas iglesias misioneros. Conocemos, por ejemplo, los que alcanzaron a los Aucas. En nuestro mismo México, iglesias metodistas de Asambleas de Dios que llegaron. Puedes ir y llegar a los lugares más recónditos así de la República Mexicana y vas a encontrar pequeños vestigios de construcciones de iglesias metodistas. Y todas ellas hicieron su trabajo. Todas ellas alcanzaron al país,
alcanzaron a México, se ha hecho un gran trabajo evangelístico. Ahora, tú y yo el día de hoy estamos aquí, y hoy estamos celebrando, bueno, creo que 16, ¿no? Bueno, algo así de años, pero quiero que pienses si esos hombres y mujeres de Dios que trabajaron antes que nosotros nos vieran, no tendrían dudas acerca de nosotros y de nuestra capacidad para continuar el trabajo evangelístico. Muchos de ellos tuvieron la disposición incluso de entregar su vida y sacrificar a sus familias para que tú y yo podamos estar aquí reunidos. Sabemos que es el Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios, que Él es el que nos salvó, pero la iglesia tuvo que pagar un costo para que tú y yo estemos aquí sentados y podamos tomar café y que podamos comer después y celebrar 16 años. Pero vemos aquí a un Elías que estaba en todo este conflicto y Dios le dice: Elías, no eres el único. Hay muchas otras personas que todavía me están buscando. Levántate y ve, úngelo como profeta en lugar de ti. Van a decir: sigo sin entender qué tiene que ver con esto. Sígueme y vamos aquí al versículo 19 del capítulo 19. Dice que partiendo él de allí, halló a Eliseo. Y Eliseo, dice, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces Eliseo estaba en sus rollos. A él seguramente era un hijo del papá, ¿no? Era hijo de una persona con mucho dinero, porque para tener tantas yuntas era un terreno enorme. Entonces Eliseo era un empresario de la época. Y pasa el profeta, él metido en su rollo, y le pone su ese como chalequito de profeta y se lo echa encima. Él entendió exactamente qué significaba. Y Eliseo le dice que dejó los bueyes y vino y corrió tras Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Entonces le dice: oye, él entendió que Elías lo que estaba haciendo era transmitir ese como llamado que él tenía y decirle: ahora tú vas, tú eres el siguiente, a ti te toca. Y entonces Eliseo corre y le dice: oye, espérame, nada, déjame encargarme de esto, hacer esto. Y le dice: ¿yo qué? Este asunto, yo no te estoy llamando. Quien te está llamando es Dios. ¿Y sabes? Eso es algo que tú y yo debemos de entender, porque muchas veces hablamos de evangelismo, hablamos acerca de compartir a la comunidad, y algunos hermanos me han dicho: oye, pastor, ¿sabes que la próxima semana sí te ayudo? Y muchas veces yo te he dicho: ¿no me ayudas a mí? Yo no te estoy llamando, te está llamando Dios. Y el día de hoy tenemos que recordar esto, que si hemos estado puestos en esta comunidad por este tiempo, no es para venir a sentarnos todos los domingos, sino es para salir y ser testigos de Él. Aquí, en tu casa, con tu familia, en tu trabajo. No se trata de simplemente venir a reunirnos y hacer comunidad, como muchos el día de hoy lo describen. La iglesia como propósito no es hacer comunidad, para eso hay clubes. Aquí es un momento que podemos ser discipulados, escuchar de Dios, edificarnos, pero la iglesia tiene como propósito ser luz. Y si tú me dices: oye, espérame, pastor, te voy a decir lo mismo. ¿Yo qué? Yo no te estoy llamando, Él te ha llamado. Y tienes que entender que muchas iglesias, muchos hombres y mujeres de Dios tuvieron su participación, pero el día de hoy se están yendo. Dios los está llamando a casa. Y ve esto, hermanos. O sea, muchos de los grandes hombres y mujeres de Dios están regresando a casa. Y sigues tú, y sigo yo. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a decir: espérame, déjame regresar a terminar mis asuntos, porque el momento difícil sigue. Las personas siguen necesitando a Cristo. Y tenemos ahí el conflicto que tenían los discípulos y que Jesucristo explica. Díganle al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies, porque somos muchos, pero muchos no quieren ir, porque siguen decidiendo qué van a hacer con sus yuntas. Y entonces Eliseo, ¿qué es lo que hace? Volvió, versículo 21, tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías
y le servía, tuvo que tomar una decisión. Y te lo he mencionado en muchas otras ocasiones, la decisión para ti no siempre va a ser dejar el trabajo, no siempre va a ser dejar la familia, pero sea lo que sea que Él te esté pidiendo, tienes que decidir hacerlo. Seguir a Cristo o no seguir a Cristo, lo que eso signifique en tu caso muy particular. Pero todos definitivamente tenemos que morir a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirle. Y eso implica sacrificios. Muchos el día de hoy, esta semana se han dado un poco triste por algunos comentarios que he escuchado de hermanos que pienso o considero que son maduros, pero que al escucharlos platicar veo que no han entendido de qué se trata el ser llamados. Y muchos a lo mejor creo que tienen a lo mejor esa confusión. El ser llamados no es venir a trabajar en la iglesia. Eso no es el ser llamados. Vamos a poner una pausa aquí. Quiero que vayas a Efesios capítulo 1. Y pues, si estamos en Apocalipsis, pastor, sí, seguimos en Apocalipsis. El libro de Efesios es un libro doctrinal muy, muy interesante por su riqueza en cada versículo. Y me gustaría que pudiéramos leer nada más una porción del capítulo 1 del versículo 15 al 23, no toda. Pero dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, como muchos de aquí lo tienen, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Checa esto. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Y tú dices, yo lo quiero, amén. Y de revelación, amén. En el conocimiento, ¿de qué? Ok. Lee muy cuidadosamente esto. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis que a la que Él os ha llamado. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria, de la herencia de los santos? Un asunto que yo considero que muchos creyentes el día de hoy tienen una completa confusión. ¿Cuál es la esperanza a los que Dios los llamó? ¿Y cuáles son las riquezas de su gloria? Hoy muchos están en búsqueda de algo contrario a lo que la Biblia enseña. ¿Cuál es la esperanza a la que te llamó? Y, hermanos, hoy me gustaría que pudiéramos entender, vemos que va a llegar el momento en el que Dios envíe 2 de sus testigos a ese momento. Pero el día de hoy ha enviado a todos estos testigos que están aquí a este momento. Pero es desafortunado que sucede y que pueda suceder que muchos de todos estos testigos que están aquí, a lo mejor algunos están en sus conflictos emocionales como Jonás, algunos en sus conflictos monetarios como Balaam, y podemos, como muchos otros tantos, confundidos acerca de cuál es la esperanza que necesitan compartir o que buscar. Y estamos perdiendo el tiempo de nuestra profecía, de nuestro tiempo de hablar a las personas. Y puede ser que algunos de nosotros lleguemos a su presencia y Dios nos diga, oye, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Ah, bien, me compré el nuevo modelo. Sí me lo pude comprar, gracias Dios. Y Dios te va a ver y te va a decir, ¿de qué modelo estamos hablando? Y puede ser que el día de hoy estés confundido acerca de lo que se trata el cristianismo, de cuál es tu esperanza y de cuáles son las riquezas. Y he podido ver a lo largo de estas semanas comentarios de algunos que digo, híjole, no lo han entendido. El ministerio no se trata de los que sirven aquí, o de los que sirven en algún lugar, o de los que participan en algún ministerio de evangelio. Ese no es el ministerio. O sea, la labor de venir aquí a tocar, a compartir, no necesariamente eso es el ministerio, porque el ministerio se extiende a una forma en la que tú vives, a lo que persigues, a lo que amas, a lo que es el motivo de tu vida. Y eso es algo que como creyentes hemos olvidado desafortunadamente, porque ya no morimos por Cristo, morimos por obesidad o por el trabajo, pero ya no por Cristo. Y ahora nuestro Dios es la panza, nuestras necesidades. ¿Y sabes qué, hermano? O sea, parecía decir, pero es real. La iglesia se ha enfocado el creyente en tantas otras cosas que no es Dios. Y vuelvo a repetir, estar bien con Dios no es dejar tu trabajo, ni dar mucho. Eso no es estar con Dios. Porque Corintios bien lo describe, que puedes hacer todas estas cosas y aún no estar caminando en amor.
y entonces pierde propósito. Ahora, mira, vamos a avanzar a Segunda de Reyes. Y en Segunda de Reyes, así como a estos profetas, les es determinado un tiempo y durante ese tiempo abren su boca y las personas son consumidas por la palabra y los que le quieren hacer daño no les pueden hacer daño y mueren de la misma forma. Y lo hemos escuchado, lo hemos hablado en otras ocasiones, somos inmortales e invencibles hasta que Dios quiera, mientras estemos cumpliendo nuestro propósito. Pero todos tenemos que saber que el tiempo que Dios nos ha dado aquí va a terminar. Y cuando llega al capítulo 2 de Segunda de Reyes, aconteció que cuando Dios quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Y piensa en ese momento que Elías, había algo que ya todos ellos sabían, que Elías, Dios se lo iba a llevar. Y Eliseo lo sabía. Eliseo quería a Elías, era su maestro, lo había discipulado y todo eso. Pero se iba a ir. Y eso es algo que tú tienes que saber también. Lo vea con los hermanos de Apizaco, ¿no? Que querían a su pastor, pero Dios ya se lo llevó para otro lugar. ¿Y ahora qué? Y el día de hoy nosotros tenemos que saber como cuerpo que aquellos hombres y mujeres que casi descansábamos, que el evangelio les correspondía a ellos, Dios se los está llevando. Y tenemos que saber que los que nos precedieron, los que han caminado, se van a ir. Y está esto mismo, o sea, ¿sabes que van a ser llevados? Y ahora te va a tocar a ti. Yo mismo, y te lo he dicho muchas veces, o sea, yo estoy seguro que no voy a estar siempre en esta iglesia. Yo siempre he tenido esa convicción, Dios me va a llevar a otro lugar, a mi familia, a mí. Y tienen, hermanos, ustedes que entender que va a haber una responsabilidad que continuar aquí. Tienen que saberlo. ¿Y qué va a seguir después? O sea, es necesario que entendamos que los que son responsables no siempre van a estar aquí. En el campamento les decía esto a los jóvenes, o sea, ustedes tienen que entender que sus papás no siempre van a estar ahí. Yo lo vuelvo a repetir. Y si nuestra esperanza está en los papás, está en los que comparten, en los líderes, ¿qué va a pasar después cuando ya no estén? ¿Qué va a pasar? Y para mí esta es una palabra que Dios me hablaba mucho porque decía, a veces uno tiene como ese conflicto de no sé si vayan a seguir, no sé si vayan a hacerlo bien. Discipula bien, haz su trabajo. Padres es lo mismo. A veces les hacemos a los hijos la vida tan fácil, tan fácil, les vas a faltar. Y si cuando ellos se vayan, se los vas a encargar a la vecina, les hace su huevito con jamón, pero picadito en cuadraditos porque redondo no se lo come, ella no los va a ver. Ya les estás haciendo un mal al no permitirles que se valgan por ellos mismos. Y ese es el asunto que vemos el día de hoy. La generación que vivimos hoy es personas que consintieron mucho a los hijos. Entonces, como congregación, necesitamos entender y escuchar estas más palabras. Hay un tiempo que cada uno tenemos para caminar en el Señor. Y los que trabajaron para que de alguna forma lo que tenemos hoy sea posible, se están yendo. Y es nuestra responsabilidad perseverar en el Señor y discipular a los que vienen. Vuelve a caminar, llegan a otro lugar, se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tus señores sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, muchos ahí ya había, y se pararon delante de lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo dobló, y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno, al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti.
Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y entonces, de todos estos 50 que estaban ahí, ven el Jordán, y digo, yo creo que debe haber sido como muy confrontante decir, yo también soy profeta o estudiante, y los hijos de los profetas, pero este cuate que está enfrente a nosotros, o sea, se quita su sudadera, le pega al agua y se abre. Y como que yo creo, digo, lo querían, lo admiraban por lo que Dios había hecho en su vida, pero sabían que se iba a ir. ¿Y qué va a pasar después? ¿Quién va a abrir el agua por nosotros? ¿Quién nos va a abrir el garrafón? O sea, ¿qué va a suceder después de esto? Ahora, quiero que notes que de estos 50 que estaban ahí, Elías abre el S, pero solamente 2 pasan. Elías y Eliseo. Los demás no se animaron y se quedaron así. Se quedaron viendo desde lejos, contemplando lo que podría ser, pero que no estaban dispuestos a atravesar lo que representa el Jordán, una dificultad, un sacrificio. Y entonces Elías le dice, pide lo que quieras. Ahora, es curioso e interesante lo que pidió. Cuando le dice esa doble porción, muchos se quedan hasta el punto de decir un doble poder, como ser más poderoso, ser más milagros. Pero recuerda que bajo la concepción judía de la herencia, una doble porción era dado al primogénito. Y esa doble porción no era únicamente más autoridad o poder pegarle a tus hermanos, sino era una doble porción de la herencia porque desde que se muera el padre hasta que tú te murieras, ibas a tener que velar por tus hermanos. Entonces la doble porción tiene que ver con no solamente la capacidad, sino la responsabilidad de ahora velar por los demás. Y eso es lo que estaba pidiendo Eliseo. Quiero ser el mayor entre ellos, pero para cuidar de ellos, tomar tu papel de educarlos, de discipularlos, de cuidar por la nación. Y tienes que entender esto, que cuando los que están haciendo la labor, que a lo mejor no todos hoy hacemos, se vayan, va a estar la decisión. ¿Cruzas el Jordán? Ese sacrificio, esa dificultad, o te quedas atrás. Y si la cruzas, hay una responsabilidad por los demás. Hay una responsabilidad que tú y yo tenemos por los que vienen, por los que estamos aquí todavía. El orar por ellos, el confrontarlos, el decirles lo que no quieren escuchar, el que dejen de ser tus amigos, el que te odien incluso, pero que escuchen lo que Dios quiere que digas. Hay una responsabilidad. Y Elías le dice, ok, esto lo vas a tener si y solo si estás cuando yo sea llevado. ¿Qué quiere decir? Si estás en el momento que la presencia de Dios se manifieste. Esa llenura, esa responsabilidad y esa autoridad va a serte dada si estás en la presencia de Dios. Muchos la quieren. Yo quiero el liderazgo. Busca a Dios. Camina en su presencia. Ay, no, qué flojera. No es así. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que así como terminan de hablar, aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos, con fuego apartó los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, o sea, estaba triste en serio. Carro de Israel y su gente a caballo. Él decía, es mucho más importante para mí Elías que el ejército de Israel, porque hay más poder en las palabras y en la profecía de Elías que lo que pueda hacer el ejército por Israel. Y eso es verdad y sigue siendo verdad. Es mucho más importante para nuestro México la palabra que sigue siendo compartida que gobiernos, que dinero. Si algo sostiene a nuestra sociedad es la misericordia de Dios. Y a lo mejor te ha pasado en tu familia que cuando se van los abuelos, la familia como que empieza a dispersarse, ¿no? Los diciembres, los septiembres que antes eran las comidas juntos, ahora ya. Y está esa como zozobra, ¿no? De, ¿qué va a pasar cuando ya no estén los que comparten? ¿Qué va a pasar? Y no tendríamos que preguntarnos eso, tendríamos que decir como Elías, envíame a mí, yo voy. Y Eliseo estaba triste por lo que había pasado, pero después de esto, dice que cayó, dice, y nunca más lo vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído,
y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Entonces vuelve al mismo lugar donde había pasado Elías con él, tiene el manto y ahora le toca a él. ¿Y qué es lo que hace? Exactamente lo mismo que aprendió y vio. De la misma manera, no de otra. No innovó, no quiso ser proactivo, repitió exactamente lo mismo. Tomó el manto, golpeó el agua y tuvo el mismo resultado. Jeremías, el Antiguo Testamento, en Ezequiel, pregunta por los caminos antiguos. No seas sabio en tu propia opinión. Cuando nosotros hacemos lo mismo en lo que hemos sido instruidos, en la sana doctrina, en las Escrituras, podemos tener la garantía que Dios va a seguir y las cosas van a funcionar de la misma manera. Ahora, vamos a regresar a Apocalipsis y con eso termina. No pierdas de vista Efesios. Dice que mientras ellos estaban con la tarea, decía, tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para ir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Y queridos hermanos, Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Mientras estamos aquí y estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos ha llamado, el mismo poder, la misma eficacia en nuestras palabras continúa. Y si tú, hermano y hermana, el día de hoy decides responder a lo que Dios te está pidiendo como individuo, como familia, como creyente, te aseguro que vas a ver el poder de Dios a través de compartir lo que te da, las palabras. Ese mismo poder va a seguir actuando. Y muchos el día de hoy dicen, es que, ¿por qué Dios ya no conmueve corazones? Hermano, es que no estás afuera hablando. ¿Por qué Dios no sigue proveyendo? Es que no estás ahí dando. Pero Dios sigue actuando de la misma manera. Y cuando el tiempo se acabe, porque se va a acabar, mira lo que sucede, algo hermoso. Dice que ellos son puestos 3 días, bueno, eso no es lo hermoso, porque vas a decir, ¿qué tiene bonito eso? Sino lo que sí, que después de ellos entra espíritu de vida sobre estos profetas. Y toda la gente se asusta. O sea, dice, ¿qué onda con esto? O sea, todos estaban celebrando que se habían muerto. Y tú dices, oye, qué gacho que la gente no lo reconozca. Hermano, no te van a reconocer. Cuando compartes el verdadero evangelio, no te van a reconocer. Pero después de esto, dice que entró en ellos espíritu de vida. Y mientras la gente estaba toda sacada de onda, ¿alguien puede leer versículo 12? Vamos a terminar con Filipenses. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por eso que estamos leyendo. Vamos primero a Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Vamos a empezar del 13. Número 1. Y te pido que lo tomes muy en consideración. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Deja el pasado, deja lo que te sucedió, voltea a ver hacia adelante lo que Dios tiene para ti. Mientras sigas considerando tu pecado, tu vida pasada, lo mucho que fuiste lastimado, los que te hirieron, no vas a poder caminar. Pon tus ojos en Cristo. Date cuenta que Dios te ha puesto en este momento para hablar a las personas, para disfrutar lo que te ha dado. Número 1. Siguiente versículo, también está en Filipenses, capítulo 2, versículo 13, porque Dios es aquel en vosotros que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asíos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos. Pablo decía, ya hay un sacrificio, que es el de Cristo, pero yo me pongo como libación, un sacrificio voluntario por ustedes. Cosa número 1, deja de ver el pasado y enfócate en lo que Dios está poniendo delante. Número 2, paga el costo que es necesario para poder servirle, sea cual sea el que está delante de ti. Ese es voluntario, no es obligatorio. Siguiente, Filipenses 3, versículo 9. Y antes de que lo leamos, quiero volver a leer este Apocalipsis. Cuando ellos son
traídos nuevamente a la vida. Versículo 12, ¿lo puede leer alguien más? Y Filipenses, así dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué describe este último versículo? Que indudablemente todos los que estamos aquí, sea que Cristo venga antes o que muramos y que seamos reunidos con Él, vamos a ser hallados de una forma. ¿Cómo quieres ser hallado? Piensa el día de hoy, hermano, piensa, y te lo he dicho muchas veces, pero sales de aquí y Cristo viene por nosotros. ¿Cómo te está encontrando a ti? ¿En Él? Ahora, piénsalo mucho, porque vas a decir, sí, pues acabo de salir de la iglesia, pero piénsalo. ¿Cómo es que te está encontrando? ¿Te acuerdas de esta pregunta que le hace a Adán? Después de que peca y que está escondido ahí atrás de un árbol, o sea, como que absurdo, ¿no? Porque Dios lo ve todo, pero está escondido atrás de un árbol. Y le dice, Adán, ¿dónde estás? Sabemos que no es porque Dios se tapa los ojos. ¿Dónde estás, Adán? Él sabía dónde estaba, pero quería que Adán reflexionara en dónde estaba su corazón hoy. Y esto se trata de, y eso se refiere a ser hallado en Él. ¿En dónde estás? Hay muchos que físicamente están aquí, que están involucrados en el servicio, pero su corazón está lejos de Dios. Yo he pasé épocas en mi juventud en la que yo era líder de jóvenes, iba a las reuniones de oración, tocaba en la alabanza, y aún haciendo todo eso, recuerdo mucho que una persona en la universidad me preguntó, oye Iván, ¿tú crees en Dios? Y a mí me destrozó esa pregunta porque dije, soy líder de jóvenes, voy a las reuniones de oración, voy a la iglesia, toco en la alabanza, y la gente ni siquiera puede saber si creo en Dios o no. ¿Por qué? Porque trabajo, pero mi corazón no está en Él y por lo tanto no hay frutos. Y a veces somos muy buenos para ocultar, somos muy hipócritas para hacerlo. Yo siempre lo he dicho, yo sabía cómo ser un buen religioso, yo lo sabía. Como hijo de pastor lo aprendí muy bien, pero mi corazón no estuvo siempre en Dios. Y saben, si hoy Cristo vuelve por su iglesia, ¿cómo es que te va a encontrar? ¿Cómo te va a encontrar? Y necesitas pensar eso, o sea, porque que Él venga es inminente. O que muramos, la vida no la tenemos comprada. Y cada momento puede ser ese nuestro momento. Y tenemos que pensar cómo nos va a encontrar. Ahora, está la otra parte que es específicamente a la que se refiere aquí. Dice, no en tu justicia, es decir, una persona que está haciendo buenas obras, pero no son las obras de Dios. Dice, sino en su justicia. Y esto es todavía mucho más complejo de entender, porque hay personas que pueden estar auténticamente involucrados en cada aspecto de la liturgia y el servicio eclesiástico, pero no necesariamente en Dios, y que estén poniendo delante de Dios, mira Dios, al viene no le di 10, le di 12 pesos, o sea, fueron 12 Dios. Puede ser que estemos, o puede ser cosas como estoy compartiendo, pero me he olvidado de Dios. Y tú puedes decir, ¿cómo es que puedes estar compartiendo y olvidado de Dios? Te animo a que leas Efesios capítulo 1. Según hoy lo quería ver, pero pues no va a dar tiempo. Los primeros 15 versículos describe de una obra integral de Cristo. La salvación, la santificación y la tercera, la relación. Y no solamente fuimos salvados para ser librados del infierno, ni solamente fuimos salvados para ser transformados, sino fuimos salvados para ser y tener comunión con Él. Y muchos cristianos son salvos, transformados, pero no están teniendo comunión con Él. Y su comunión se limita a, Dios te doy gracias por estos alimentos, te pido por que me des esta bolsa, y amén. Y eso no es una comunión, porque no estamos anhelando ni sus caminos, ni buscando lo que Él quiere para nosotros. Entonces, hermanos, vamos a el día de hoy tener esto que llamamos comunión, la Santa Cena.
Y te animo que como iglesia, hoy que estamos recordando que tenemos 16 años de ser este cuerpo aquí, podamos reflexionar que si hoy Cristo viniera por nosotros, ¿cómo nos hallaría? Como iglesia, ¿qué cuentas estaríamos dando por esta comunidad en la que hemos sido puestos? Podrían repartir, hermanos, los elementos. Y también te animo a que en lo individual puedas ahorita hablar con Dios. Y si eres un cristiano de fachada, creo que es un buen tiempo para arreglar las cosas con Dios. Porque este es el tiempo en el que hemos sido puestos como testigos para esta comunidad, para esta ciudad. Entonces vamos a tomar la cena del Señor. Ahora, recuerda qué significa esto. Este tiempo, el participar de estos elementos, no es únicamente un protocolo, sino es un momento en el que puedes recordar lo que Cristo hizo por ti, o que tienes que recordar lo que Cristo hizo por ti. La misericordia que mostró y que unilateralmente decidió amarte y ser fiel y amoroso y misericordioso contigo y darte la oportunidad de una nueva vida. A través de esto recordamos sus padecimientos y recordando todo esto, como individuos no podemos estar ajenos a su misericordia. Necesitamos responder en amor. Y te animo que te suplico y delante de Dios con temor y amor te exijo a que con tanto amor que te ha mostrado, que nos ha mostrado como iglesia, no podemos seguir igual. Necesitamos reconocerle en todos nuestros caminos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia, porque aún siendo pecadores, moriste por nosotros. Gracias porque aunque nosotros seamos infieles, tú no lo eres. Y porque nos amas. Hoy, Padre, te ruego que convenzas cada uno de nuestros corazones. Que tu Espíritu insista, redarguya. Padre, que el día de hoy entre nosotros haya arrepentimiento, convicción. Y queremos suplicarte que tú que conoces nuestros corazones, nos pruebes y que si hay en nosotros camino de perversidad, nos guíes al camino eterno, Señor. Gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, Señor. Gracias por tomarnos o vernos como fieles y ponernos y darnos la labor de este ministerio de reconciliar a esta comunidad contigo. Padre, gracias por tu amor y misericordia.